Desde hace más de 40 años, las mejores aeronaves de combate de Rusia tienen un elemento en común. Y no se trata de la bandera tricolor que representa al gigante euroasiático. Estamos hablando del GSH-30-1, un cañón calibre 30 milímetros, con un largo de casi 2 metros y la capacidad de disparar casi 1800 rondas, 30 por 165 milímetros en apenas 60 segundos. Con ese poder de fuego, este armamento se transformó en una parte fundamental de la proyección militar del Kremlin, formando parte de las naves Sukhoi y Mikoyan que han sobrevolado los cielos de Ucrania. Y es justamente en ese conflicto en el cual el GSH ha demostrado estar más vigente que nunca, destruyendo botes rápidos e incluso dando muerte a uno de los coroneles más importantes del enemigo. En este nuevo video de Mundo de Armas, queremos llevarte a un recorrido exclusivo por el arsenal de Vladimir Putin, para conocer uno de sus ases bajo la manga, el poderoso cañón soviético que aniquila soldados ucranianos. El venerable Gryazev Shipunov GSH-30-1, también conocido bajo la designación Grau 94 4071K, entró en servicio a principios de los años 80. Desde entonces, es una de las plataformas principales a la hora de armar las aeronaves de combate del Kremlin. En cuanto a diseño y funcionamiento, el GSH-30-1 es bastante simple, siguiendo la tradición soviética de poner la utilidad, la economía y el poder destructivo por delante. Se trata de un cañón único, cuya acción parte del retroceso generado con cada disparo y con un peso de 46 kilogramos en total. A diferencia de otros armamentos similares diseñados en la posguerra, su acción emplea un sistema de retroceso corto y no el típico mecanismo de revólver o incluso tipo Gatling como las armas norteamericanas. Esto se traduce en una cadencia de fuego inferior, pero también en un peso totalmente reducido y de mayor practicidad a la hora de instalarlo en las aeronaves más ligeras de la flota rusa. Antes de conocer en detalle sus capacidades, veamos cómo actúa una de estas plataformas, emplazada en un Su-27, abriendo fuego en pleno vuelo. Te advertimos que las cosas van a ponerse ruidosas. La nave primero adopta un ángulo descendente, casi como si se dirigiese directo hacia el suelo. De repente, desde el lado derecho, se libera un torrente brutal de fuego que dibuja líneas rojas hacia la tierra. Te aseguramos que nada puede sobrevivir a ese tipo de violencia. Hablando de volumen de fuego, el GSH-30-1 tiene una cadencia de disparo máxima de 1800 rondas por minuto, aunque por lo general está limitado a los 1500 disparos cada 60 segundos para reducir el desgaste del cañón. En ese aspecto radica tal vez el mayor problema del diseño. Su cañón tiene una vida útil bastante corta, con unos 2000 disparos en ráfagas de 150 rondas. En cuanto a rango de efectividad, su precisión va de los 300 a los 800 metros contra objetivos aéreos, y de 1200 a 1800 metros contra blancos que se encuentran sobre superficie. Las cualidades balísticas básicas de la plataforma se combinan con un sistema de apuntado mediante láser, el cual ha sido descrito como extremadamente preciso, así como también poderoso. Esto le permite a la aeronave de combate destruir cualquier tipo de objetivo con tan solo 5 rondas disparadas, haciendo valer cada cartucho. Si bien no es la primera vez que este cañón es utilizado en combate, esa letalidad fue puesta a prueba sobre los cielos de Ucrania. El 7 de mayo de 2022, durante los más violentos embates de la invasión rusa en territorio ucraniano, falleció el coronel Ihor Betsay, la cabeza principal de la armada ucraniana. Betsay fue asesinado cuando se encontraba a bordo de su helicóptero Mi-14, que fue derribado por un caza ruso Su-35 equipado con el poderoso cañón GSH-30-1. Respecto a la muerte de este respetado militar del bando ucraniano, las versiones sobre sus últimos momentos son variadas. De acuerdo con los informes oficiales de Zelensky, el coronel no murió por el fuego de este brutal modelo de 30 milímetros, sino por un misil que destruyó el helicóptero. En contraposición, las noticias rusas informaron que la nave de Betsay fue perforada por los cartuchos 30 milímetros del GSH-30-1.
Más allá de las afirmaciones contradictorias, lo cierto es que desde el gobierno ucraniano homenajearon al coronel bautizando a la 10ª Brigada de Aviación Naval en su honor. El derribo del Mi-14 no fue la única aparición destacada de este armamento durante el conflicto en Ucrania. Pero antes de ahondar en otra de sus espectaculares performances, es útil conocer qué hace tan poderoso a este sistema. Entre las principales ventajas de este cañón se encuentra la variedad de utilidades que presenta su munición calibre 30 por 165 milímetros, las cuales pueden emplearse con diferentes finalidades, para destruir objetivos tanto aéreos como terrestres. Las principales variantes dentro del arsenal ruso son APT, o perforadora de blindaje y trazador, HET, o alto poder explosivo y trazadora, Safei, o semiperforadora de blindaje y alto poder explosivo, y los cartuchos de entrenamiento que no contienen cargas peligrosas. Básicamente, existe un cartucho para cada misión que deba llevar a cabo la Fuerza Aérea del Kremlin. Si no nos crees, observa este ensayo del armamento estacionado. La ráfaga es tan poderosa que deja temporalmente manchada la superficie de la nave. Para prevenir el sobrecalentamiento de la plataforma, los ingenieros soviéticos emplearon un sistema de enfriamiento por evaporación, lo que previene la detonación de los cartuchos de alto poder explosivo dentro del cañón, incluso si éste se encuentra a una temperatura altísima. Este sistema funciona a través de un tanque de agua cilíndrico que se encuentra en la parte posterior del cañón. Un diseño bastante simple pero efectivo. Una de las grandes innovaciones que presentó el GSH-30-1 es un mecanismo pirotécnico que evita los disparos en falso. Un pequeño cartucho se localiza a la izquierda de la recámara del cartucho principal de 30 milímetros. Esa carga de menor tamaño dispara un pequeño cerrojo de acero por la parte lateral de la recámara, lo que asegura una ignición correcta del proyectil principal, evitando atascos y accidentes. Dependiendo de la aeronave, el cañón se emplaza de forma diferente y con una cantidad distinta de rondas de reserva. Por ejemplo, en el Su-34, el 31, se encuentra en el encastre alar derecho y cuenta con 180 proyectiles. En contraposición, en los MiG-29, el arma se coloca en el encastre alar izquierdo y posee tan solo 150 rondas disponibles. La configuración más frecuente, la que podemos encontrar en los Su-27, Su-30, Su-33 y Su-35, se ubica en la parte derecha del fuselaje y cuenta con entre 150 y 200 cartuchos. Como te indicamos previamente, el GSH-30-1 tuvo un impacto profundo en varias operaciones rusas en territorio ucraniano. Una de las más dolorosas para Kiev ocurrió en agosto de 2023, cuando cazas de la Fuerza Aérea de Rusia lograron destruir 6 botes que transportaban a soldados de operaciones especiales, matando un total de 50 de los mejores operadores de Ucrania. Para peor, todas esas pérdidas ocurrieron en un lapso de 24 horas, siendo un golpe de shock para las defensas locales. Los botes se dirigían hacia la isla Snake, Osmeini, en un intento de recuperar ese enclave de gran valor estratégico que había sido capturado por soldados rusos. El problema es que la zona estaba bajo control de algunos de los mejores cazas de la flota de Putin, y de inmediato un grupo de Su-30SM y de MiG-29 rodearon a los botes. Una vez que las aeronaves pudieron tomar los blancos, abrieron fuego con su armamento, en particular con el brutal cañón GSH calibre 30 milímetros. El material que verás a continuación fue registrado durante el ataque y publicado por el Ministerio de Defensa ruso a los pocos días de los hechos. Este video fue grabado con el sistema HUD o Heads Up Display, que se encuentra en los Su-30SM de la flota rusa. Más allá de que mostrar una victoria semejante tiene un importante valor simbólico, los archivos fueron liberados para contradecir a las versiones oficiales de que las tropas del Kremlin se habían retirado de la isla Snake por la presión y resistencia local. Nada más lejos de la realidad. Los esfuerzos ucranianos por retomar el territorio fueron apagados violentamente por la lluvia de cartuchos de este armamento.
Con tantas bajas en un solo día, esa jornada de agosto se transformó en una de las más oscuras para los comandados por Zelensky. Todo comenzó a las 10:52 de la mañana, cuando la flota rusa del Mar Negro anunció la destrucción de los primeros botes ucranianos. La misma noticia se replicó a las 2:37 y a las 5:55 de la tarde, dejando en claro que los intentos fueron un fracaso rotundo. Si alguna vez te preguntaste qué se siente abrir fuego en alta mar a bordo de un Sukhoi, estás en tu día de suerte. En este material filmado desde el interior de un Su-30 podemos ver el brutal temblor causado por el disparo de los cartuchos 30 milímetros del GSH-301. Estar a esa altura, en una aeronave tan sofisticada y delicada, es atemorizante. Pero te aseguramos que no se compara en nada a estar del otro lado de ese armamento. La idea de encontrarse a bordo de un pequeño bote de alta velocidad cuando, de repente, ves asomarse en el horizonte a uno de los mejores cazas de tu enemigo es realmente terrorífica. Más aún si tenemos en cuenta que los soldados ucranianos conocen en profundidad el armamento ruso, por lo que de seguro saben de lo que es capaz el cañón integrado de las naves de Sukhoi. Entonces, a sabiendas de la inferioridad material, ¿por qué los soldados locales estaban tan empecinados en capturar la isla sin importar las consecuencias? Más allá del componente patriótico y simbólico de recuperar terreno perdido, Ucrania ha intentado socavar la presencia de su enemigo en el Mar Negro. Y eso se logra dispersando las fuerzas y llevando a cabo ataques tanto con drones como por tierra. De pisar la isla, las tropas azul y amarillo obligarían a los rusos a reconfigurar su estrategia y exponer naves de gran valor, los cuales luego podrían ser más susceptibles a ataques con naves no tripuladas. El problema es que el primer paso de ese escenario requería de un gran riesgo humano, el cual fue aprovechado por el sanguinario cañón calibre 30 milímetros. Por supuesto, los hombres de Zelensky no están completamente a la merced de las naves rusas. El 21 de agosto, un Su-30SM intentó destruir un bote repleto de tropas, pero desde el pequeño navío respondieron disparando un Manpad, un sistema de defensa aérea portátil. Si bien el caza no fue derribado, comprendió que si se aproximaba más, entraría en el rango del misil portable y correría serio riesgo de caer en llamas hacia las aguas del Mar Negro. La performance del GSH-31 en el actual conflicto europeo demuestra que gran parte del arsenal diseñado en tiempos soviéticos continúa siendo de enorme importancia para Rusia. Este cañón puede ser simple y tener una cadencia de fuego menor al de los diseños Gatling de Estados Unidos, pero en combinación con cazas de cuarta y quinta generación, se transforma en una daga letal que le ha dado varios golpes importantes al ejército ucraniano. No sabemos a ciencia cierta cuántos años más de servicio tiene por delante, pero si nos guiamos por la evidencia actual, cabe suponer que veremos al GSH por mucho tiempo más. Desde que los navíos de combate se convirtieron en una pieza fundamental en la guerra moderna, lo mismo ocurrió con los misiles diseñados para convertirlos en añicos. La mera idea de poder dejar fuera de operación a un impresionante buque con un solo proyectil guiado es demasiado tentadora como para no aprovecharla. Para asegurar su supervivencia, los destructores y portaaviones han tenido que incorporar armas defensivas cuya principal misión es destruir cualquier tipo de amenaza, ya sean misiles, drones o pequeñas aeronaves. Es en esa función en la que el Phalanx emerge como el rey absoluto, siendo uno de los sistemas más exitosos y efectivos del planeta, tanto por su imponente cañón de 20 milímetros como por sus constantes actualizaciones. En este nuevo video de Mundo de Armas queremos contarte en detalle por qué este domo automático se convirtió en un escudo fundamental para toda la flota norteamericana y cómo es que logra destruir misiles supersónicos en pleno vuelo. Acompáñanos para descubrirlo. Antes de adentrarnos en la historia y el funcionamiento de esta espectacular plataforma, es importante que entendamos bien qué es un CIWS, o Close-in Weapon System, lo que podemos traducir como sistema de armamento de proximidad. El título es bastante explicativo, pero hay algunos detalles interesantes. Se trata de un arma defensiva empleada en navíos de combate modernos,
para defenderse de misiles antibuque cuando estos se encuentran a menos de 2 kilómetros de su blanco. Es decir, son el último recurso para la supervivencia de la tripulación. Usualmente, las CIWS constan de una combinación de radar, ordenadores y varias armas de fuego rápido y calibre medio, ubicadas en un montaje rotativo. Ahora que estamos familiarizados con el concepto, pasemos a analizar por qué el Phalanx es uno de los mejores sistemas de armamento de proximidad del planeta. La historia del Phalanx se remonta al medio de la Guerra Fría, más precisamente a los años 70, cuando se comenzó el diseño y producción de cañón guiado por láser destinado a defender los navíos de países miembros de la OTAN y a otros grandes aliados de Estados Unidos. ¿Defenderse de qué?, te estarás preguntando. Y teniendo en cuenta la fecha, ya te imaginarás que la respuesta incluye una hoz y un martillo. El gran miedo de la OTAN eran los misiles antibuque de la Unión Soviética, los cuales estaban siendo mejorados constantemente en cuanto a alcance y velocidad. El primer prototipo fue presentado para evaluaciones en 1973, a bordo del destructor USS King, pero las autoridades determinaron que aún faltaba mucho trabajo por delante para mejorar la performance. Las mejoras continuaron hasta el año 1977, cuando se completó la segunda etapa de pruebas a bordo del destructor USS Bigelow, demostrando que el CIWS ya estaba listo para comenzar su vida operacional. Como te indicamos previamente, un CIWS se compone básicamente de una torreta con radares y sistemas de detección que controla a un armamento. A finales de los 70, Estados Unidos eligió a esta bestia para artillar a sus sistemas de defensa de proximidad. Lo que acabas de escuchar es el rugido del M61 Vulcan, un cañón rotativo tipo Gatling calibre 20 milímetros, que posee una brutal cadencia de entre 4.500 y 6.000 disparos por minuto. Sus orígenes se remontan al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos puso en consideración el futuro del armamento aire-aire, tomando en cuenta lo aprendido durante la contienda. Así fue como nació esta plataforma que combina la fiabilidad de los diseños norteamericanos con una cadencia de fuego aumentada, pensada para saturar de proyectiles al objetivo. Esto requiere un sistema innovador que partía de los antiguos cañones rotativos Gatling, pero les incorporaba un mecanismo accionado de forma hidráulica y un disparo con percusión eléctrica. El M61 inicial usaba cintas de munición, pero la eyección del casquillo causó graves problemas. La versión original fue reemplazada por el M61A1, con un sistema de alimentación con proyectiles sueltos. Dependiendo de la aplicación, este sistema puede ser de un solo final, o single-ended, expulsando los casquillos, o de doble final, regresando los casquillos al contenedor original. Con una dimensión de 1827 milímetros de longitud y un peso de más de 100 kilogramos, sin contar del sistema de alimentación, el M61 Vulcan es una plataforma demasiado grande para instalarse en aeronaves pequeñas, una limitación que no tienen los sistemas emplazados en tierra o en un navío. Dentro del contexto Phalanx, el Vulcan se encuentra fijado sobre una torreta completamente orientable, un sistema automático de recarga, un sistema radar de 2 antenas para búsqueda y adquisición de objetivos, y por supuesto, una zona para el operador remoto, aunque este CIWS es capaz de funcionar de manera completamente autónoma, por lo que es ideal para navíos que no cuentan con otros sistemas de defensa integrados de mayor complejidad. Gran parte de esos componentes de detección se encuentran en el radomo superior, por el cual muchos soldados le dieron el apodo de R2D2 en referencia al personaje de Star Wars. En esa sección se encuentra una de las 2 antenas dedicadas a la obtención y fijación de objetivos. Esta parte del mecanismo debe identificar la amenaza y brindar información detallada sobre su velocidad, rango, dirección y altitud. Todos esos datos luego son enviados a la computadora central del CIWS, donde es analizada para determinar si es apropiado abrir fuego sobre ese objetivo identificado. Una vez que la computadora determina que se trata de un objetivo válido, la torreta se mueve para quedar cara a cara con su víctima. En este momento, la antena dedicada al seguimiento es la que toma la posta. Se trata de un sistema extremadamente preciso, pero que actúa en un área bastante reducida. Por eso se dice que estos dispositivos son la última instancia de defensa en la superficie de un buque. Dependiendo de la velocidad, dirección y altitud de la amenaza, el Phalanx puede disparar de forma automática o bajo la orden de un operador humano que trabaja desde una estación segura.
Una de las grandes limitaciones operativas del Phalanx, una que aún no ha sido saldada por las versiones más modernas, es que no reconoce el sistema IFF, por lo que es incapaz de diferenciar naves amigas de enemigas de forma automática. Para saldar esa falencia, este CIWS cuenta con 3 criterios sencillos para determinar si quien se aproxima es bienvenido o no. En primer lugar, ¿el objetivo se está aproximando hacia la nave? Esto es fundamental. Si la supuesta amenaza no va en dirección al barco, el Phalanx pasará a la siguiente pregunta. ¿El objetivo puede maniobrar e impactar con el barco? Teniendo en cuenta la velocidad y otras variantes, el Phalanx puede determinar las posibilidades de un cambio brusco de dirección. Por último, si algunos de estos criterios corresponden a una amenaza, el CIWS evalúa si la velocidad a la que viaja el objetivo se encuentra en el rango en el que el armamento puede ser útil. De lo contrario, la nave tendrá que recurrir a otras opciones defensivas. Lo que acabamos de describir corresponde al funcionamiento de su versión más sencilla y primitiva, la que entró en servicio en 1980 y revolucionó la defensa de los buques de combate norteamericanos. Desde su puesta en servicio, el sistema ha sido mejorado en varias ocasiones, incluyendo mejoras en la calidad de sus componentes, desde la electrónica hasta la integración con otros sistemas antimisiles modernos. La primera generación de plataformas Phalanx se conoce como Block 0. Estas están equipadas con electrónica sólida y tienen capacidades marginales contra amenazas de superficie como lanchas y botes pequeños, algo que futuras generaciones se encargaron de mejorar. Por lo general, la evolución militar surge a partir de nuevas problemáticas, y esta no fue la excepción. Una serie de atentados a navíos estadounidenses efectuados por pequeñas lanchas pirata o de origen terrorista pusieron de relieve la necesidad de que estos CIWS también puedan abrir fuego sobre elementos semejantes. En 1988 llegó la segunda generación de estas plataformas, conocida como Block 1. En aquella modernización se incorporaron nuevos sistemas de radar, munición con mayor capacidad de penetración, un controlador computarizado para la cadencia de fuego y un incremento notable de las capacidades de elevación para disparar a objetivos aéreos. Estos Phalanx pueden apuntar a 70 grados, por lo que son capaces de destruir prácticamente cualquier dron, misil o nave de vuelo bajo que se aproxime sin pedir permiso. Esto fue fundamental para poder hacer frente a los nuevos misiles supersónicos anticruceros diseñados por Rusia en su última etapa soviética. Dentro de la generación Block 1 también surgió la variante A, que incorporó un nuevo sistema computarizado para defenderse de objetivos altamente maniobrables. Sin embargo, esas amenazas de superficie continuaron siendo un dolor de cabeza para Washington. Más aún si tenemos en cuenta que con una simple lancha con explosivos, un terrorista podía causar un daño brutal. El ataque al USS Cole ocurrido en octubre del año 2000 fue el ejemplo más claro de esto. Una lancha suicida impactó contra el destructor y no solo causó daños millonarios, sino que acabó con la vida de 17 marineros. Por experiencias como esta es que el Phalanx Block 1B PSUM era una necesidad absoluta. Se trata de una variante con sensores infrarrojos tipo FLIR que la hacen excepcionalmente efectiva contra objetivos de superficie a gran velocidad. Observemos la efectividad y ese imponente sonido de más de 4.000 proyectiles por minuto, siendo disparados en dirección de una lancha durante un ensayo militar. Esta versión también puede abrir fuego sobre misiles especiales de baja observabilidad, además de poder funcionar en conjunto a sistemas de lanzamiento de misiles defensivos que pueden ser incorporados al navío. A diferencia de otras armas, el Phalanx es un sistema de defensa integrado y con un alto grado de autonomía, por lo que no necesita componentes adicionales en el diseño del buque, lo que no implica que no pueda operar en conjunto con armamentos preexistentes. Puede ser fácilmente instalado sobre la cubierta del barco, resultando ideal para unidades de apoyo y de segunda línea que requieran de una vigilancia constante y segura ante cualquier tipo de amenaza, principalmente aérea. El primer barco en ser equipado con el sistema Phalanx fue el portaaviones USS Coral Sea, y desde entonces este armamento antimisiles forma parte de todo tipo de buques de superficie de la Armada estadounidense, así como de los patrulleros de servicio de guardacosta de los Estados Unidos y de las marinas de al menos otros 14 países aliados. Se estima que hasta octubre de 2009 se habían construido unos 927 sistemas Phalanx.
Si bien no contamos con datos actualizados sobre esa cifra, es probable que actualmente se encuentre por encima de las 1000 unidades, transformándose en uno de los CIWS más exitosos y utilizados del planeta. Actualmente se encuentra operativo en más de 20 países, con versiones especiales para operaciones terrestres y la posibilidad de incorporar mejoras sustanciales en los próximos años. La historia de esta bestia de alta mar aún no está terminada. Este video ha sido tan solo un vistazo al impresionante mundo de los armamentos automáticos defensivos. Para los tripulantes de un barco de guerra, pocas imágenes son tan preocupantes como la de una lancha de ataque que avanza a toda velocidad en dirección a su posición. Pero, aún así, en lugar de una simple embarcación, la amenaza toma la forma de un misil que atraviesa los cielos a miles de kilómetros por hora con el único objetivo de acabar con la vida de los marinos. Es por eso que cada país cuenta con sus propias herramientas defensivas, y en el arsenal ruso se encuentra una de las mejores. La seguridad de la Armada del Kremlin depende de los 6 cañones que conforman al sistema AK-630, su principal armamento tipo CIWS. Pese a tener varias décadas de servicio a sus espaldas, esta bestia sigue tan vigente como en la Guerra Fría, con actualizaciones que le permiten alcanzar una cadencia de fuego de hasta 10.000 rondas por minuto, suficiente para transformar en añicos cualquier objetivo aéreo o de superficie. Es por eso que hoy, en Mundo de Armas, vamos a conocer en detalle esta joya soviética que se volvió fundamental para la Armada rusa. Comencemos. La definición más simple del AK-630 es que se trata de un cañón rotativo embarcado de diseño soviético. Pero este escudo marítimo esconde mucho más detrás de su aparente sencillez. En primer lugar, es una plataforma completamente automática cuyo principal uso es ser un arma tipo CIWS o Close-in Weapon System. Es decir, una capa protectora que destruye cualquier amenaza que se encuentre cerca del navío y represente una amenaza para la integridad del mismo. No importa si se trata de otras embarcaciones o de misiles. Por otra parte, el número 630 de su nombre es elocuente, ya que refiere a 2 cualidades centrales del sistema. Cuenta con 6 cañones y es de calibre 30 milímetros. Al igual que muchos de los mejores diseños bélicos, la construcción del AK-630 comenzó en plena Guerra Fría, más precisamente en 1963, cuando un enfrentamiento directo con Estados Unidos parecía estar a la vuelta de la esquina. Afortunadamente, para el planeta entero, eso jamás sucedió, pero sirvió como impulso para que ambos ejércitos renovasen casi por completo sus arsenales. El primer prototipo operacional estuvo listo para 1964, pero debido a las largas pruebas y ensayos y a la incorporación de nuevos radares, no fue hasta 1976 que el sistema se aprobó por completo por parte de la Unión Soviética. El comienzo estuvo lejos de ser ideal, dado que se detectaron numerosos problemas que no fueron tenidos en cuenta durante el desarrollo, por lo que tuvieron que implementarse modificaciones al AK-630 original, dando como resultado el AK-630M en el año 1979. Ahora sí, los ingenieros soviéticos habían dado con la primera versión definitiva del cañón rotativo embarcado. Había nacido una bestia marítima, y este es su rugido en alta mar. Te aseguro que, por más defensa que tengas, no quieres estar del lado equivocado de ese brutal poder de agresión. En cuanto a dimensiones, el AK-630 tiene un caño de aproximadamente 1,5 metros, aunque hay variantes que pueden llegar a los 1,63 metros de extensión. Al hablar del peso, la cosa es más complicada, ya que esta plataforma puede emplearse de una infinidad de formas. ¿Quieres el AK-630 con una montura metálica? En ese caso tienes opciones entre los 1.000 y los 2.300 kilogramos. ¿Te gustaría que este cazador de alta mar contase también con sistemas de control de fuego? Bueno, prepárate para sumar hasta 5 toneladas de peso a tu embarcación. Todo depende de lo que quieras defender y qué tanto espacio tienes para instalar esta bestia. Lo único que tienes que saber con seguridad es que el AK-630 es capaz de disparar entre 4.000 y 5.000 rondas por minuto en su versión regular. Pero eso no es todo.
En una de sus variantes especializadas, esta cadencia de fuego puede elevarse hasta los 10.000 disparos en igual cantidad de tiempo, lo que se ve de esta manera. Ver el AK-630 en acción es increíble. Los cartuchos salen con tal velocidad que generan un destello gigantesco, casi ininterrumpido, pero no son fuegos artificiales. Es el depredador marítimo de Rusia. La cadencia máxima de esta plataforma equivale a más de 160 rondas por segundo. Te aseguro que no hay embarcación ni aeronave capaz de soportar esa brutal lluvia de fuego. Más aún si tenemos en cuenta que los cartuchos 30x165 AO-18 tienen una penetración sin igual, ya que fueron diseñadas especialmente con el fin de aniquilar todo tipo de embarcaciones ligeras y aeronaves. Mira el tamaño de esas municiones e imagina el nivel de destrucción que pueden generar. Más adelante, te hablaremos en detalle sobre la variante más rápida del cañón AK-630. Pero ahora, pasemos a ver cómo funciona ese sistema de emplazamiento embarcado que marcó a fuego la historia militar rusa. El armamento soviético está montado en una torreta automática altamente movible, capaz de reubicarse con rapidez y abrir fuego en ángulos de hasta 90 grados ascendentes y 25 grados descendentes. Esto se traduce en un rango de efectividad de 4.000 metros en caso de enfrentarse a objetivos aéreos y 5.000 metros para combatir objetivos marítimos. Una vez que la amenaza es detectada y se puede establecer su velocidad y dirección, la torreta es capaz de posicionarse de forma correcta en pocos segundos, estando listo para abrir fuego y eliminar el objeto extraño. La respuesta rápida de la torreta es fundamental cuando el AK-630 debe destruir misiles, los cuales avanzan a una velocidad espectacular y pueden tener recorridos más difíciles de anticipar que el de una pequeña lancha terrorista o un helicóptero de ataque. De nada servirá semejante bestia destructiva sin un cerebro a la altura para poder direccionarla. En este caso, ese rol lo ocupa el radar MR-123 junto a otros sistemas de detección y seguimiento totalmente avanzados para su época. Como te indicamos previamente, el rol principal de este armamento es destruir cualquier amenaza que se aproxime hacia el barco, ya sean lanchas, aeronaves o helicópteros. Lo increíble es que, con el tiempo y las sucesivas pruebas, se comprobó que el AK-630 es útil también para destruir misiles enemigos. Es por eso que se transformó en la principal protección rusa para todos sus buques. En un ejercicio realizado en 2021, la capacidad de los AK-630 fue puesta a prueba contra un objetivo aéreo inmóvil que estaba a gran altura. Está claro que un simple globo gigante no es rival para esta bestia, pero lo interesante es la enorme altitud a la que el armamento es letal. Un par de disparos y el Zeppelin en miniatura es historia. Ahora que conocemos a esta joya soviética, hablemos un poco de sus múltiples versiones, ya que es justamente la capacidad de actualizarse de forma constante lo que la ha mantenido en servicio a este sistema con más de 50 años de historia. Ya te hablamos sobre el primer prototipo y su variante modernizada, identificada con la letra M, la cual fue la primera en entrar en servicio dentro del ejército de la Unión Soviética. En el año 1980, al poco tiempo de presentado el AK-630M, llegó una variante ligera, pensada para embarcaciones de menor tamaño, el AK-306. Estéticamente es muy diferente a la plataforma original, ya que cuenta con un sistema de enfriamiento por aire, es decir, que depende del contacto con el exterior para enfriar sus cañones y sistemas de disparo. El 630 original cuenta con una chaqueta metálica que enfría todo mediante el uso de agua. Por supuesto, la reducción de peso y tamaño del AK-306 viene a costo de dejar de lado el poderoso radar del diseño original. Esta variante cuenta solo con guiado óptico, por lo que es mucho más difícil destruir un misil con esta plataforma. Su rol principal es destruir amenazas de superficie, como lanchas y pequeños barcos. En 1983, la Unión Soviética decidió modificar el AK-630 para incluir un segundo armamento colocado en la parte superior del cañón original, lo que le permitía llegar a esas impresionantes 10.000 rondas por minuto que te comentamos previamente.
El sistema fue bautizado AK-630M12 Roy, que tenía un tamaño casi idéntico al de las plataformas originales, por lo que podía ser instalado en las mismas monturas que el diseño básico. Esta bestia probó ser exitosa y capaz de destruir una enorme variedad de amenazas, basándose en esa cadencia espectacular de fuego. Sin embargo, el Roy no entró en producción masiva ya que, en simultáneo, se estaba trabajando en una combinación de armamento y lanzador de misiles denominado Kashtan. A continuación, veremos ese sistema tan particular y destructivo en acción. Te recomendamos bajar el volumen, porque las cosas se van a poner ruidosas. El único AK-630M12 Roy construido se encuentra instalado en el bote misilero 206.6. ¿Y tú qué crees? ¿Rusia debería haber llevado adelante la producción masiva de este supercañón capaz de disparar 10.000 cartuchos? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios aquí abajo. Si bien el M12 Roy jamás entró en servicio de forma masiva, su influencia continuó siendo importante. Tanto así que en 2007 se presentó una versión modernizada del AK-630M que intentaba emular el poder de fuego del Roy. El sistema, denominado AK-630M12, también conocido como Duet, retoma el concepto abandonado incorporando dos cañones rotativos tipo AO-18KD. Todo comienza con la detección, cuando el equipo de avistamiento da con una amenaza puntual y toma todas las métricas necesarias para dar en el blanco. Luego, es momento de la acción, y en el caso del Duet, eso significa regar con fuego cualquier objetivo. Visualmente, el Duet se diferencia del Roy con una nueva montura, mucho más veloz y menos detectable. En muchos sentidos, esta es la versión definitiva de esta joya soviética, permitiendo destruir una variedad de objetivos y amenazas en pocos segundos. Es por ello que en 2012 se anunció que los nuevos barcos clase Iván Gren y los barcos misileros Buyan M estarían artillados con el sistema Duet. Lo verdaderamente increíble de este diseño es que su influencia incluso superó los límites de las fuerzas embarcadas. A mediados de los 70s se emprendió el diseño de un cañón homólogo al del sistema AK-630, pero pensado para su uso en avión de combate. El resultado fue el Griasev-Shibunov GSH-630, una bestia calibre 30 milímetros que se transformó en la principal arma de los MiG-27 Flogger. Es un diseño devastador. Aunque su utilidad táctica está restringida al suministro de municiones, esa es la principal desventaja de diseñar un cañón con semejante cadencia de fuego. Otro dato que da cuentas de su poder es que a bordo del MiG-27, el GSH-630 tuvo que ser montado de forma oblicua para absorber el retroceso brutal que generaba al disparar. El cañón se hizo conocido por su alta vibración y gran ruido. Y esto no es un detalle menor, ya que estos efectos generan grietas en el fuselaje debido a la fatiga, así como numerosas fallas en los equipos de radio y la aviónica. Se ve que a veces es posible ser demasiado poderoso para tu propio bien. Luego de conocer todas estas cualidades, cabe preguntarse cómo se compara el AK-630 con otros CIWS en servicio de grandes potencias, como el Phalanx de Estados Unidos, el Dardo italiano o el Goalkeeper de origen holandés. En primer lugar, los cartuchos 30 mm del sistema soviético le dan una ventaja por sobre el Phalanx, el cual utiliza municiones 20 mm disparadas por el mítico Volkan M61. Por su parte, el Dardo cuenta con cartuchos 40 mm, aunque su cadencia es muchísimo más baja, con unos 900 disparos por minuto. Es que, si hablamos de cadencia de fuego, la discusión es prácticamente inexistente. El 630 es ampliamente superior a las 4.200 rondas del Goalkeeper y a las 4.500 del modelo estadounidense. Más allá de las comparaciones, es evidente que con desarrollos como el Duet y la constante actualización del AK-630, Rusia pretende mantenerse como una flota naval competitiva y poderosa, algo con lo que ha tenido problemas en los últimos tiempos. A muchos años de su presentación, y con varias modificaciones a sus espaldas, este cañón rotativo de diseño soviético continúa siendo el principal escudo defensor de la Armada rusa.
Con una torreta altamente móvil y la capacidad de saturar con 10.000 rondas en sus objetivos, podemos definirlo como un auténtico cazador de alta mar, que compite por el trono al mejor CIWS del planeta. Así llegamos al final de este video. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir conociendo los mejores armamentos de alto poder, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas. Gracias por acompañarnos.